mis amados, el peligro consiste en que aun cuando todos estos componentes están dentro de la iglesia, algunos que dicen ser creyentes no tienen vidas transformadas. Y especialmente cuando estos han sido expuestos a la verdad y vemos una y otra vez que no producen fruto. Ese problema lo vio de cerca el autor de Hebreos. Y aunque esta carta fue escrita a una iglesia real, con creyentes genuinos, y como hemos visto, muchos de los que estaban dentro de esa iglesia estaban débiles, indecisos y susceptibles a retroceder. Es por eso que en los versículos anteriores el autor de Hebreos les hizo una advertencia seria, que una persona puede estar muy cerca del evangelio, experimentar sus beneficios, incluso recibir bendiciones, pero aún así rechazar a Cristo de tal manera que su corazón quede endurecido. Pero como un buen ministro del evangelio, ahora el autor ilustrará de una manera práctica esto que viene diciendo, para que entendamos que la gracia no se mide por lo que recibimos, sino por lo que produce en nosotros. Noten el versículo 7 de nuestro pasaje. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora noten el versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. O sea que el autor explica su advertencia con una ilustración clara. Vemos aquí dos terrenos que reciben muchas veces la misma lluvia, pero no producen lo mismo. Y el problema vemos que no se encuentra en la lluvia, sino que se encuentra en la tierra. Uno produce fruto útil y recibe bendición, pero el otro produce espinos y termina en juicio. Y con esto el autor muestra que no toda exposición a la palabra produce vida verdadera. Como dijo Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo capítulo 7, versículo 17. Así entonces el fruto no causa la bendición, sino que revela la condición real del corazón. MacArthur lo expresó de una manera bastante clara y sencilla, y él dijo lo siguiente: estas ilustraciones de los versículos 7 y 8 muestra que quienes oyen el mensaje del evangelio y responden con fe son bendecidos, mientras que aquellos que lo oyen y lo rechazan son maldecidos. Esto nos recuerda precisamente esa parábola que se encuentra en el evangelio de Mateo capítulo 7. Vayamos ahí rápidamente todos para que veamos exactamente qué es lo que el Señor Jesús estaba aquí advirtiendo a sus oyentes. Noten rápidamente lo que dice el versículo 16, y obviamente si lee el versículo 15 se dará cuenta que el contexto inmediato se está refiriendo a los falsos maestros, pero el principio sigue siendo el mismo. Una persona que no es creyente se le puede identificar por sus malos frutos, ¿cierto? Y noten lo que dice el versículo 16, por sus frutos los reconoceréis. O sea, por sus acciones, por lo que ellos hagan y digan, van a revelar su verdadera identidad. Pregunta: cuando ustedes ven a una persona que es mala, ¿cómo ustedes la pueden identificar? ¿Cómo es que ustedes determinan que esa persona no es buena? Bueno, por muchas señales, ¿verdad? Porque a veces estas personas son desagradables, porque tienen malas intenciones, en su corazón solamente existen malas intenciones, buscan hacer daño a otras personas, mienten, roban, hieren los sentimientos de otros, y eso es lo que los identifica como tal, por sus frutos. O sea, no existen cosas buenas en ellos, no producen buen fruto, sino más bien mal fruto.
Noten una vez más el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Noten cómo lo traduce otra versión más literal. Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. O sea que aquí Jesús a su audiencia les estaba dando las herramientas para que ellos pudieran reconocer a los falsos maestros, pero de nuevo, estas son las herramientas que nosotros podemos también utilizar para reconocer a aquellos que dicen ser creyentes, pero que no lo son. Ustedes reconocerán a este tipo de individuos por la clase de fruto que ellos den. Mis amados, podríamos estar nosotros toda una eternidad parados o sentados enfrente de un espino y nunca jamás veremos que ellos produzcan unas ricas y deliciosas uvas. ¿Cómo le gustan a usted las uvas? ¿Verdes, rojas o moradas? ¿Con semilla o sin semilla? Bueno, según los expertos, existen más de 10,000 variedades de uvas en todo el mundo y créanme que ninguna de ellas, ni las que se encuentran más ya avanzadas en su estado de composición, van a poder ser producidas por un espino. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. No están diseñadas para producir fruta buena. Ahora, noten el versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Los árboles frutales, muchos de ellos los conocemos y solo de verlos sabemos exactamente lo que van a producir. Un árbol de manzana, por ejemplo, un árbol de guayaba, no van a producir piedras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son árboles frutales que dan buenos frutos, ricos y agradables a nuestro paladar, porque son buenos árboles. Pero noten el siguiente versículo. Jesús una vez más afirma la naturaleza de cada árbol y lo que estos van a producir de acuerdo a su naturaleza. Versículo 18, y parece ser que estamos exponiendo el texto, pero es solamente para recordar la ilustración que el autor de Hebreos está haciendo. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Sencillo, ¿no? No mucha ciencia se necesita, pero sí se necesita lógica y cualquier niño lo podría entender así. Pero luego en el versículo que sigue vemos que Jesús hace referencia a un tema que muchas personas y que incluyendo los falsos profetas evitan, y vemos la severidad y la importancia de lo que Jesús les está diciendo a esta multitud en cuanto a este tipo de individuos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Jesús básicamente está aquí hablando del infierno. Y solo como referencia para aquellos que dicen que no se debe hablar del infierno, déjenme decirles que Jesús habló más del infierno que de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque este es un lugar real. Porque este es un lugar que verdaderamente existe y es un lugar del cual Él nos quiere salvar. Y la idea es bastante sencilla. Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier joven que por su condición pecaminosa no produce buenos frutos, por ser un árbol malo, es cortado. O sea, no sirve. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego donde la llama viva y encendida estará ardiente por toda una eternidad. Todo falso profeta y todo falso creyente irá a ese lugar. Es un lugar real. Noten ahora el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No es tan difícil identificar a este tipo de personas y a veces las tenemos en medio nuestro. Una vez más dijo MacArthur,
Estas ilustraciones muestran que quienes oyen el mensaje del Evangelio y responden con fe son bendecidos, mientras que aquellos que lo oyen y lo rechazan son maldecidos. ¿Cómo estamos respondiendo al Evangelio? ¿Saben? No basta con tan solamente escucharlo. El Evangelio bendice a los que creen. Dice la carta a los Efesios que los que están en Cristo han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero no basta escuchar el Evangelio. Las bendiciones son para quienes lo reciben con fe. Pero para quienes lo rechazan hay consecuencias y muy serias. El Evangelio siempre recibe una respuesta. O se recibe con fe y trae bendición, o se rechaza y trae consecuencia. Y es por eso que cuando venimos a la iglesia y escuchamos el Evangelio, no debemos de salir igual. O respondemos con fe y avanzamos, o endurecemos más nuestro corazón y nos quedamos donde estábamos. Así que la pregunta no es si hoy escuchamos el Evangelio, sino cómo es que estamos respondiendo a él. ¿Cómo estamos respondiendo al Evangelio de Cristo? Pero bueno, ahora después de esta ilustración y sobre cómo la gracia puede producir resultados muy distintos, ahora con un corazón y cuidado pastoral, el autor de Hebreos hablará directamente a los creyentes verdaderos y los animará a seguir mostrando los frutos de la salvación y los llamará a seguir perseverando. Versículo 9, volviendo a nuestro texto, Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En esa congregación había personas que no se comprometían con el Señor, pero ciertamente había un gran número que sí lo hacían, y a estos últimos son a los que el autor ahora se dirige. Noten la marca que la Biblia siempre hace sobre los que son verdaderos. El autor les dice, amados. Versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados. O sea que el giro es claro, bastante claro. Unos versículos antes el autor se dirigía hacia con creyentes falsos, con profesantes no regenerados, pero ahora en el versículo 9 en adelante el autor se dirige a los verdaderos creyentes y con amor y afecto y ternura les dice, oh amados. Y expresa su confianza en que hay en ellos evidencia de una obra que pertenece a la salvación. O sea que prácticamente les está diciendo, ustedes no son como la tierra estéril que recibió la palabra y no dio fruto. Todo lo contrario, ustedes son la tierra fértil y Dios está obrando en ustedes. Dice el autor en el versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, el autor dice, en ustedes, amados, se pueden apreciar mejores cosas concernientes a su salvación. O sea que el autor está afirmando que en estos creyentes sí había fruto. Estaban dando evidencia de que verdaderamente eran salvos. No solamente decían, soy salvo y vivo mi vida como a mí me parezca. ¿Qué importa si vivo como crecí? ¿Qué importa si vivo como me enseñaron mis padres? Como he convivido siempre con mis amigos del alma. ¿Qué importa si soy cristiano? Pero no tiene que ser blanco y negro. Mis amados, si una persona piensa así, seguramente y muy seguramente no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha recibido un nuevo corazón ya no quiere vivir como antes. Ya no quiere y es imposible. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que eres una nueva criatura. Ya no eres el mismo de antes. Y por naturaleza eres y deseas otras cosas mejores. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron.
y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. O sea que tenemos que conformarnos a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que aferrarnos a los preceptos y mandamientos bíblicos, no en nuestra cultura, no en nuestra tradición, no en lo que nos enseñaron nuestros padres, no en lo que pienso que es lo más correcto. Tenemos que adornar nuestra vida con la doctrina de Cristo. Hemos recibido la gracia, entonces hemos de dar fruto. Hemos recibido la santa palabra de Dios. Hemos de producir frutos agradables ante los ojos de Dios. Somos tierra fértil, no una tierra estéril, no como el granito que plantas un árbol y ahí se seca, aunque le estés eche agua. Se necesita tierra buena. A este tipo de creyentes, el autor aquí escribe y les llama amados. Y la razón por la que lo hace no es por una razón lingüística, no, sino que lo hace por una razón teológica. Amados implica haber sido amados primeramente por Dios. Amados implica estar verdaderamente con Cristo y caminar con Él. Amados implica ser parte, escuchen, parte del pueblo de Dios. Y es por eso que la Biblia, y aún en las iglesias verdaderas y bíblicas, este término no se utiliza ligeramente. Se usa para identificar a quienes realmente le pertenecen a Cristo. Dios ama de una forma especial a sus elegidos. Y ese amor es el tipo de amor que produce perseverancia y fruto. Es el tipo de amor que produce ese fruto que Dios espera de sus hijos. Pregunta, ¿eres amado de Dios? Te pregunto, ¿eres amado de Dios? Si lo eres, ¿estás caminando y perseverando en el Evangelio? Estos creyentes a los que el autor de Hebreos escribe habían dado evidencia de su salvación. Evidencia clara, no se podía cuestionar. Es por eso que él escribe, les dice en el versículo 9, amados, habían dado evidencia de su salvación. ¿Cómo sabemos? Bueno, el autor ya lo dijo y claramente, cosas mejores. Y como dice MacArthur, cosas mejores pueden decirse de ellos, y las cosas que pertenecen a salvación son sus obras que cumplen la función de verificar su salvación. Luego más adelante dice MacArthur en su comentario que el escritor asegura a sus amados hermanos en la fe que él está confiado con respecto a su salvación. Y aunque aquí en el versículo 9 el autor no especifica qué cosas o qué fruto pudo ver en estos creyentes, sí lo hará en el versículo siguiente, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mis amados, qué tan importante es escudriñar la palabra, hacer una buena exégesis para entender lo que Dios está diciendo en ella. Y en este caso, bien podríamos leer este versículo y pasarlo por desapercibido. Pero aquí, tan solamente aquí, podemos ver exactamente el fruto de estos creyentes fieles y verdaderos. Observen primeramente que aquí el autor pone a Dios como testigo de la fe de los creyentes de esta carta. El autor dice, Dios no es injusto, o sea, Dios ve lo que sus hijos hacen. Dios conoce
Cada cosa, por más pequeña o por más grande que ésta sea. Y por eso Dios honra la fidelidad de estos creyentes. Él no olvida nada de lo que hacemos. Cuando lo hacemos, aclaramos, por Él y para Él. No cuando lo hacemos para ser visto o para ser alabados. Cuando lo hacemos sabiendo que es para la gloria de Dios. Él, siendo justo, reconoce nuestra labor. Y es por eso que el autor dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. He aquí la primera evidencia del fruto de los creyentes. Están trabajando en la obra. No se han quedado estáticos o sin movimiento. No solamente dicen, soy creyente, soy salvo. No. Ellos están activamente involucrados en la obra de Cristo. Y el autor lo afirma. Y Dios, que todo lo ve, lo reconoce. Él es testigo. Entonces aquí vemos la primera evidencia del fruto de estos creyentes. Están activos trabajando en la obra. Segundo, el trabajo de amor. O sea que una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar con amor. Trabajar nomás por trabajar es peligroso. Puede llegar a ser tan solamente un activismo religioso. Y es por eso que se debe de trabajar en todo lo que hacemos en la Santa Iglesia de Dios con amor. Este es un amor que siempre debe estar motivado por la gloria de Dios. Todo lo debemos de hacer para su gloria. Y es por eso que el autor dice, hacia su nombre. Versículo 10, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Estos creyentes lo han mostrado. No con palabras, sino con hechos, demostraron realmente hacer las cosas por amor de su nombre, no para ser reconocidos. No, olvídenlo. Estos creyentes no querían tomarse el crédito ni que los tuvieran por los mejores servidores, intentando de cualquier forma recibir la atención o la vista o la mirada de otros, de que ellos sí servían en todo. En la mente de estos creyentes, su única meta era que lo que hacían, lo hacían porque amaban la obra y porque ante todo amaban primeramente a Dios. Ya todo lo demás era secundario, o más bien sin importancia. Estos creyentes, escuchen, eran verdaderos porque sus frutos eran evidentes. No solamente se hacían presentes en el primer día de la semana, ellos estaban involucrados. Amaban a Cristo, amaban la obra y aparte servían a los demás. Noten el final del versículo 10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que lo último que ellos esperaban era ser servidos. Ellos mismos estaban sirviendo a otros genuinamente, no con malas intenciones o con motivos orgullosos, no. Sus intenciones eran de las mejores. Amaban la obra, amaban a Cristo y amaban servir a los demás. Versículo 10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso significa que estos hermanos ya venían sirviendo por mucho tiempo y lo habían hecho genuinamente, con un amor puro y verdadero, pero todavía en el presente lo seguían haciendo sin esperar nada a cambio. Ellos estaban sirviendo porque eso amaban hacer. Amaban servir a los santos, a los que mediante la salvación en Cristo han sido santificados. Su vida dentro de la iglesia consistía en servirles a ellos. Y de nuevo, no había nada de orgullo en sus corazones. Lo que hacía una mano, la otra mano no lo sabía. Todo era genuino y verdadero. Estos creyentes realmente se preocupaban por el bienestar de los santos.
Estos creyentes ahora sí que vivían una vida sacrificial. Juan Calvino dijo: así pues, el que quiera entregarse a los deberes del amor, prepárese para una vida de sacrificio. Es importante recalcar aquí, mis amados, que nuestro servicio no debe de ser solamente para unos cuantos. Nuestro servicio no debe de ser solamente para un grupo pequeño o para los que creemos que se lo merecen. No. Aquí la exhortación es que debemos de servir con amor a todos los santos, a todos por igual, lo que significa entonces que en nuestro vocabulario, escuchen, en nuestro vocabulario no deben existir favoritos. Calvino dice otra vez: cuando nosotros reconocemos a alguno como hijo de Dios, debemos acogerlo con amor fraternal. Que si te cae bien o no, que porque viene de un lugar que no te agrada, que porque tienen fama de esto y lo otro. Mis amados, dejemos a un lado eso. Así es como actúa el que no conoce el amor de Dios. Como creyentes debemos de nunca cansarnos en hacer el bien a todos. Y de hecho, cristianos o no cristianos, pero ciertamente, mayormente a los que son de la fe. De hecho, es exactamente lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos. Y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. No debemos jamás cansarnos de hacer el bien. Y especialmente cuando vemos en la Escritura que al hacer el bien es como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 40 dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis amados, el autor de Hebreos está prácticamente alabando a los creyentes aquí en nuestro pasaje por sus buenas obras de amor para con los santos y recordándoles, para animarles, que Dios no es injusto para olvidar todo lo que han hecho. Cuando nosotros estamos siendo selectivos y solamente tenemos corazón para unos cuantos y no para con todos, entonces estamos fallándole a Dios. Podemos sí, tal vez sentirnos satisfechos porque estamos haciendo algo, pero cuando nuestro servicio se limita solamente a quienes nos resultan más agradables, entonces dejamos de vivir conforme al llamado cristiano. Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos de hacerlo. Nuestro servicio tampoco debe de ser ni selectivo ni condicionado. La fe de estos creyentes no se quedó tan solamente en palabras. La fe de estos creyentes se manifestó, se materializó y de una forma constante. Su servicio fue perseverante hacia los santos. Y esa, mis amados, es la fe que nosotros también debemos de imitar. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana en cuanto a esto? Medita en tu corazón un poco. Examínate. Especialmente, mira, aquí está la mesa servida. Tú no puedes tomarla sin haber estado sirviendo al Señor de una manera genuina. Mira tu corazón. Pero el autor no solamente exhortó a los creyentes, también exhortó a aquellos que están dentro de la iglesia, pero que aún
no han venido a una fe salvadora. Y eso es precisamente lo que el autor hace a continuación. Exhorta a quienes todavía no son creyentes verdaderos, pero permanecen en la congregación, a no quedarse a medio camino, sino a perseverar hasta el fin, hasta tener plena certeza de la esperanza que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Aquí el autor ya no está hablando a los creyentes de los versículos 9 y 10, ni mucho menos les está hablando a los apóstatas de los versículos 4 al 6. Aquí el autor les habla a los incrédulos que se congregaban en la iglesia, pero que todavía no habían venido a la fe salvadora. Observen cómo les dice a ellos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. La misma que ¿cuál? La misma solicitud o diligencia que ya se ha visto en los creyentes verdaderos. Es decir, el autor los llama a no quedarse como simples observadores de la fe de otros, sino que ellos también debían de avanzar hacia esa fe salvadora. Les llama a no quedarse a medio camino, recordándoles, y esto es lo más hermoso del pasaje, recordándoles que aún existe esperanza para ellos. O sea, no todo se ha perdido. Hay incrédulos en medio nuestro, y aquí Él les está hablando. No se queden a la mitad. Aprovechen el momento. Reciban la gracia de Dios. Aún hay esperanza para ustedes. Y noten que aquí el autor no está condenando a este grupo de personas, todo lo contrario, les está dando una exhortación seria, sí, pero esta es una exhortación con amor, esta es una exhortación con gracia y llena de esperanza. Es decir, la puerta para ellos aún todavía no se ha cerrado, la puerta permanece completamente abierta. Los apóstatas descritos en los versículos 4 al 6, ellos ya no tenían esperanza. Y el autor es claro al decir que estos apóstatas recayeron y que era prácticamente imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Sus corazones ya se habían endurecido de tal manera que ellos ya no podían responder. Pero estas personas del versículo 11 no están en esa condición. Ellos aún tienen esperanza, ellos aún tienen tiempo, aún pueden responder al evangelio, y por eso el autor los exhorta con amor, pero con urgencia, y les dice: no se queden a medio camino. Deseamos, dice, que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud o la misma diligencia que los creyentes genuinos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Este es solo pequeño texto también nos obliga a examinarnos seriamente y con toda honestidad. Porque el peligro no consiste en rechazar abiertamente a Cristo. De hecho, muchos afirman que Cristo es el Señor. Muchos dicen abiertamente dentro y fuera de la iglesia que Cristo es Dios y Salvador. ¿Sabes? El peligro no es ese. El peligro consiste en permanecer cómodamente dentro de la iglesia sin haber venido a una fe salvífica. Se puede escuchar la palabra y constantemente se puede congregar fielmente y aún así quedar a medio camino. Y sabes, si hoy estás aquí y te identificas más como un simple espectador que como un fiel seguidor de Cristo, necesitas saber esto. Este pasaje no te está condenando, todo lo contrario, te exhorta, te hace una urgente exhortación para que no te quedes donde estás.
Y no es que tienes que hacer algo para alcanzar la salvación, es de hecho imposible que le ofrezcas algo a Dios para recibir su favor. Aquí la exhortación es venir genuinamente a Cristo. Escucha, sin engañarte a ti mismo. Tienes que venir delante de Él reconociendo que le necesitas y que quieres finalmente depender de Él. Debes confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón que Cristo realmente es el Señor. Hoy que la palabra de Dios sigue vigente y mientras Dios te habla, la puerta sigue abierta para ti. Hoy todavía hay esperanza para ti. No rechaces esta oferta de gracia. No te quedes a medio camino. Responde hoy al Evangelio. Responde al Evangelio. Seguramente tú dices en tu corazón, he respondido, pero entonces ¿cómo vives? ¿Estás viviendo de acuerdo a ese mensaje? Bueno, hasta aquí el autor ha mostrado qué significa quedarse a medio camino y por qué ese estado es sumamente peligroso. Pero ahora en el versículo 12 nos muestra el contraste. Nos muestra cómo es que se ve una vida que no se ha quedado estancada, sino que avanza hasta heredar las promesas de Dios. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerdan que en el capítulo 5 el autor utilizó la palabra tardos. Noten lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Recuerdan? Bueno, perezosos es exactamente la misma palabra, y con esto el autor está advirtiendo a este grupo de personas a que no fueran indiferentes a las cosas espirituales, que no se quedaran solamente observando como buenos espectadores, sino que los llama a la acción a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que el llamado no es tan solamente a observar la fe de otros, sino a caminar también como ellos caminaron. Posiblemente admires al apóstol Pablo, posiblemente admires a muchos de los reformadores, posiblemente te comes los libros de los puritanos y admiras a un gran número de ellos también. Pero si no estás caminando como ellos, debes de arrepentirte. Noten que aquí el autor no les dice que imiten sus dones o sus acciones. Les dice que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto implica, entre muchas otras cosas, escuchen, creer verdaderamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Implica perseverar con paciencia y hasta el fin. O sea que esta no debe de ser una fe superficial, sino que debe de ser una fe que permanece, debe de ser una fe que espera y que avanza hasta recibir lo que Dios ha prometido. Justo así como aquellos que a pesar de sus sufrimientos se mantuvieron firmes en la fe, confiando en las promesas de Dios, aun cuando ellos no las vieron cumplidas plenamente en esta vida. En Hebreos capítulo 11, que ya vamos a llegar ahí en algunos meses, vemos a hombres y mujeres que caminaron con Dios por la fe y no por la vista. Muchos de ellos no vieron el cumplimiento final de las promesas, pero aún así ellos no dejaron de confiar en Dios. Y mis amados, esa es la fe perseverante a la que el autor nos llama aquí.
Noten lo que dice el capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y noten lo que dice el versículo 10. Dice que Abraham hizo esto porque esperaba, o sea, tenía la esperanza en Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, Abraham, fue paciente y siempre mantuvo la esperanza. Aún otros creyentes, dice el versículo 13, que sin haber recibido lo prometido, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Moisés ahí mismo dice en ese capítulo, en el versículo 27, que por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Aquí el común denominador de todos estos hombres y mujeres en Hebreos capítulo 11 era que ninguno de estos creyentes dejaron de creer. En ningún momento todos ellos perseveraron hasta el final. Hasta el final. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Esta porción de la Escritura no fue escrita solamente para informarnos. Esta palabra fue escrita para llamarnos a lo mejor. Originalmente sí fue escrito para los hebreos, y nosotros no somos hebreos, pero reconocemos que esta es la palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Así que, una vez más, debemos de examinarnos. El llamado, claro, es imitar a esa fe perseverante, una fe que confía en Dios y que espera con paciencia y que avanza, no retrocede, avanza hasta el fin y hasta encontrarse con las grandes promesas de Dios. Que el Señor también examine nuestros corazones y que afirme nuestra fe y nos conceda a todos los que verdaderamente hemos creído en su Hijo Jesucristo, a perseverar hasta el fin. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿estás dispuesta a hacer eso? Somos la iglesia del Señor. Somos la santa iglesia del Señor. Cristo murió por nosotros. Neguémonos a nosotros mismos, cargamos nuestra propia cruz y sigamos al Señor. No solamente el día domingo por la mañana. Sigamos al Señor cada segundo de nuestra vida, aquí y fuera de esta iglesia. Caminemos con Cristo. Caminemos con nuestro amado Salvador. Caminemos juntos como iglesia. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Finalmente quiero dirigirme una vez más a aquellos que posiblemente han estado asistiendo a esta iglesia y que no han llegado a la conversión. Quiero hacerte un recordatorio de lo que hemos aprendido hoy. No dejes pasar esta oportunidad. Cristo puede venir hoy, mañana o pasado. Va a venir. Y si Él te encuentra en esa condición, sin fe, viviendo en pecado, viviendo en la oscuridad de tu alma, Él te va a condenar. Te mandará al infierno
y estarás separado de Dios por toda una eternidad. Y es por eso que Él vino a morir en lugar tuyo, y en esa cruz Él pagó por los pecados que tú debes de pagar. Tú le debes todo a Dios, pero en esa cruz Él pagó por tu pecado, si tan solamente lo crees en tu corazón y confiesas tu maldad y vienes a Cristo en arrepentimiento. Ven a Cristo hoy, porque la puerta un día se va a cerrar. Ven a Cristo hoy y recibirás la salvación eterna. Señor, gracias por tu santa palabra y por haberle hablado, Señor, a todo individuo hoy en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es vasta y tu palabra, Señor, abarca, Señor, cada y una de nuestras necesidades. Hoy hemos visto nuestra necesidad, y si alguno aún todavía no la ve, Señor, que tu Espíritu, Señor, sea el que dé esa convicción. Oh, Señor, que tu palabra haga la obra en estas personas y tu nombre sea glorificado. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.